como siempre voy a empezar con las observaciones. Ya lloré cuando usted estaba en la cocina. Sí, Es verdad, sí, lloró. Tengo una nueva amiga, la mamá de Fernando Rochena, que está por Zoom. Bienvenida, Yadira. Un gusto tenerte. Estamos en Ruth capítulo 4. Y vos subió a la puerta y allí se sentó. Oigan bien, vamos a parar ahí. Ruth capítulo 4, versículo 1. Y vos, acuérdense que hay que subrayar vos de un color, hay que subrayar a Ruth de un color, a Noemí de otro color, y los parientes diferentes a vos de otro color, y pariente redentor también de otro color. Entonces, mis hermanas, fíjense, vos subió a la puerta. Fíjense, nosotras, las que estudiamos la Biblia, sabemos que la puerta, las ciudades tenían unos muros. Entonces, para defenderse de la guerra, de los atacantes, controlar todo el que entraba, el que salía. Por lo tanto, la puerta era el lugar donde se hacían los juicios, donde se hacían los negocios, donde se hacían los tratos. Tenía que los hombres honorables se sentaban ahí también. Sí, los hombres más importantes de la ciudad se sentaban a la puerta porque eran los que, recuérdense que Lot era un hombre que se sentaba a la puerta de Sodoma y Gomorra, por eso él vio cuando entraron los ángeles que iban a destruir a Sodoma y Gomorra, Lot estaba ahí. Entonces quiere decir que era un hombre honorable y por eso decíamos que él tenía una familia ejemplar, porque sus hijas no tenían, se estaban comprometidas para casarse. Y en este tiempo vos era un hombre honorable también y él se sentó a la puerta y se sentó allí. Bueno, vamos a resolver esto. Recuerden que Noemí había dicho en el capítulo 3, eso me lo va a resolver hoy mismo, porque él es un hombre diligente, porque los asuntos él lo hace rápido. Y se sentó. Dice ahí que he aquí el pariente más cercano, acuérdense que había niveles de parientes. Acuérdense como nosotros tenemos hermanos, primos, primo segundo, primo tercero, tío. Pues no sabemos exactamente todo, tal vez alguno de ustedes en algún comentario lo leyó, pero vos era, vamos a decir, de la segunda generación. Había un familiar que era de la primera generación. Y entonces Ruth le había dicho, extiende tu manto, cásate conmigo, redímeme, porque ya Noemí le había dicho. Y entonces, Ruth dijo más de lo que Noemí le dijo. Ella fue más diligente. Y entonces él dijo, sí, yo quiero extender mi mano, pero tengo que cumplir toda ley. O sea, que era un hombre honesto. Y dijo, no, espérate, que aquí en este pueblo, en Belén, hay una persona que es más cercana. Y entonces ese hombre iba pasando por la puerta también, parece que también era un hombre, ¿verdad? Una pregunta. Cuando tú dijiste más cercano, que tú dijiste, amor que lo estudió, dice que posiblemente era un hermano o un primo. Entonces, si decimos que el otro tenía más potencia, era porque era hermano mayor que él. Sí. Es decir, que el que podía ser si era un hermano, era más mayor que vos. Sí, o sea, por más niveles, por nivel. Entonces, gracias a él, excelente observación. Y en aquí que el pariente más cercano de quien vos había hablado, le había dicho a Noemí, iba pasando. Qué coincidencia, ¿no? Dios está aplanando todo. Diosidencia. Y le dijo, tú. Y que mira, fulano, joven, Dios lo llamó. Ven acá y siéntate. Bien, porque no le dijo el nombre. Ven acá y siéntate. No sabemos porque la Biblia no incluye todo, pero ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Eso que dice Marilia es muy importante porque Dios graba nuestros nombres en la Biblia. Y cuando Dios menciona nuestros nombres, el libro de números es un censo. El libro de números es un censo y tiene todos los nombres. Para Dios los nombres son importantes. O sea que hay veces que si Dios no dice el nombre. Si Dios no lo nombra porque no tiene valor no para sabemos. la Biblia. No sabemos porque... No, porque hay una que dice la viuda y no dice el nombre de ella y es algo importante. Bien. Entonces dijo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, miren, en la ciudad se hacían los juicios, se hacían los negocios, en la puerta de la ciudad
se sentaban como decimos, y entonces cuando nosotras tengamos, yo voy a aplicar, tengamos un conflicto, dice la Biblia que nosotros debemos sentarnos con esa persona. O sea, esto era un conflicto, era un negocio, pero él lo llamó y le dijo, siéntate. Y cuando la Biblia habla de que, oigan bien esto, la mesa en la Biblia fue, los cristianos, los israelitas fue lo primero que Dios le dijo que hicieran una mesa. Y le dio medidas y le dio esquinas. Antes de eso la gente se sentaba en el suelo, como quiera. Pero cuando dice que Dios mandó a hacer una mesa para el tabernáculo, para Dios es importante que nosotros nos sentemos en una mesa a negociar. Entonces, ¿qué sucede? La mesa, dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Es como que vamos a resolver conflicto delante de la gente que está opuesta a mí. Es importante. Y nosotros nos vamos a sentar en una mesa. Cuando venga el Señor en los últimos tiempos, vamos a sentarnos en una mesa para las bodas del Cordero. Las fiestas, la Santa Cena, el pacto fue en una mesa. Y Él partió el pan. La mesa es muy importante. Por eso es importante que nosotros nos sentemos a comer con nuestra familia, que tengamos reuniones en una mesa, porque uno se mira a los ojos, uno ve si sus hijos le fue bien en la escuela, habla, conversa. Por eso es que la gente está atacando tanto que actualmente las personas no se sientan en la mesa. Todo el mundo está con el teléfono y se sientan, no hablan. También en los trabajos. Y en los trabajos. Horarios. Sí, exactamente. Respecto a la escuela, porque antes salían de la escuela a una hora y los papás también salían, por lo menos en mi país. Ajá. Y entraban otra vez a las 2 Sí. de la tarde. Y ese tiempo pues todos comíamos juntos. Bien, entonces esto es como una conferencia. Entonces, oigan bien lo otro importante que tener. La última de eso. Lo otro importante es que vos, él se sentó, entonces estamos como en una mesa. Y vos tomó 10 hombres de los ancianos, eso es muy importante. Hay que buscar testigos. Sí, hay que buscar, cuando uno tiene un conflicto, que va a resolver eso, tiene que haber testigos. El Señor dice que no aceptes mala acusación contra otra persona si no hay 2 o 3 testigos. La misma Biblia se confirma cuando hay un versículo, hay otro versículo que dice, eso es así. Entonces, es importante que haya testigos. Cuando una persona viene a contarte un chisme, si tú no eres de ayuda o tú no estás envuelto en el asunto, por favor, tú hablaste con esa persona, con la otra persona. Vamos a hablar con la otra persona, porque nosotros no somos partícipes. Cuando alguien viene y te confiesa un crimen o un pecado, como consejera, yo no puedo escuchar por asuntos legales o por ejemplo, que abusó sexualmente de un niño, porque ya me hace cómplice. Tiene que denunciarlo obligatorio en la forma. Exacto, y tengo que reportarlo. Exactamente. Entonces, los asuntos así, tú tienes que decirle a una persona, yo puedo, si yo ni puedo ayudar, si yo soy consejera es otra cosa, ¿oyeron? Porque yo puedo ayudar. Pero si yo soy una persona, o puedo referirla o algo, pero si yo soy una persona que no tengo nada que ver, yo puedo preguntarle, ¿yo puedo hablar con esta persona de esto que tú me estás diciendo? O sea, y la gente dice, ay, no le digas nada, no sé cuánto. O vamos a llamarlo los dos, porque ese es el motivo. Ellos se sentaron, oyeron, sentados aquí, y entonces dijo, todo eso es voz, acuérdense de marcar azul, digo, no sé, lo ustedes cogieron. Azul. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, oíste, tal vez tú lo sabes, pero tengo que volverte a informar. Tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Noemí estaba tan deprimida, tan amargada, que ella no se acordaba que había tierra, ni que había propiedades, nada. O sea, seguramente ellos lo sabían y se quedaron callados y dijeron, ya es mía, y siempre se fue, se murió. Pero ¿qué pasó? La señora volvió. Tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Pensé informarte, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, honestamente. Se pierde algo, ¿de quién es? Yo tengo que decirte esto primero para que tú sepas
voy a tomar esta decisión, la honestidad debe estar ante todo, y él era honesto. ¿Por qué? Porque él esperó su turno, él dijo, espérate, yo quiero redimirte, pero yo no sé cómo va a ser, si el otro va a querer, sí o no. Hermana, si algo es la voluntad de Dios, va a ser tuyo, no importa quién esté. Si algo no está para ti, miren, ni que tú lo quieras. Por lo tanto, dice ahí, diciéndote, quiero informarte diciendo, compra la tierra, oyeron, no es a Ruth todavía, compra la tierra en presencia de los que están aquí sentados. ¿Cuántos hombres eran? 12. 10 más el pariente cercano más el pariente redentor. Dice Pero aquí, había más. bueno, dice ahí, pero vamos a ver por partes. Y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Digo porque si tú deduces del versículo 2 que dice que tomó 10 de los hombres ancianos y le dijo, siéntense aquí, y eran ellos 2, estamos hablando más o menos de 12 hombres. Entonces, ¿qué sucede? Cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. No sé si el hombre vivía en ese pueblo o qué, pero ese es mi pueblo. Miren, aquí vamos a ver, ya nosotros vimos en el Ruth capítulo 1 que había una ley del levirato que está en Deuteronomio. ¿Qué decía la ley? La que no estaba en Ruth 1, 2 y 3. Decía que cuando una persona se moría, un hijo, entonces el otro tenía que, el otro hermano tenía que casarse para levantarle familia, redimir el nombre. Eso era la ley del levirato. ¿Dónde viene el levirato? De Leví, de uno de los hijos, por eso es el levirato. Y sucede que Ruth, si había un hermano, se tenía que casar con su cuñado para darle hijos al difunto y que su nombre no fuera borrado. Dios le da mucha importancia a las generaciones, Dios le da importancia a la descendencia. Por eso realmente, déjenme decirle, que a veces cuando uno no tiene mi familia es muy corta. Mi hermano tuvo una niña, o sea que ese apellido se borró. El apellido de nosotros, Mata, de mi papá era el único hermano y se murió a los 47. Nada más tuvo un solo varón. El varón solamente, que son los que dan los apellidos principales, murió joven y nada más tuvo una joven y ella, ya el apellido se estanca. Entonces, esto es importante para los judíos. Para los judíos la herencia, el apellido, de dónde tú vienes, quién tú eres, de qué tribu, de qué ciudad, eso es muy importante. Entonces, ¿y si el hermano estaba casado? Vamos a ver. Vamos a ver eso más adelante. Buena pregunta. Me hace aquí, que se levantaba casado. Entonces, ya sabemos que en Deuteronomio hay lo que se llama los derechos del Redentor y privilegios de quien lo ejerce. ¿Entienden? Hay un derecho que no todo el mundo lo puede ejercer. Vamos a ver la historia hoy. Vamos a ver una historia antes de eso. Entonces, él está diciendo, compra la tierra en presencia, o sea, ejerce la ley. Esto es lo que la ley dice. Esto es como un abogado que está diciendo, esto es lo que es legal. Esto es lo que la ley dice. Y si lo vas a redimir, la tierra, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa. Porque no hay otra parte de mí que la redima. Y yo después de ti. Ajá, aparte de ti, que la redime. Y yo después de ti. Y el tipo dijo, no, esa tierra yo la quiero. Yo la redimiré. Yo la quiero. Sí, esto Había un gancho. es un negocio redondo. Yo la redimiré. Él dejó la otra semillita para después. Él le gustó la idea que le estaban vendiendo. Él quería la tierra. Entonces, pero ahí ese era el punto. Ahí va, entonces dice vos, entonces vos dijo, el día que compres del campo de manos de Noemí, y la ley del liberato, debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Ok, la ley te dice, excelente, tú eres el pariente, te toca la tierra, pero también te toca la esposa, la viuda. Y cuando le enseñaron eso, y dijo Ruth, la moabita, ¿ustedes se acuerdan que Moab era un pueblo que había perseguido a Israel? No le había dado pan ni agua. Contrató a Balaam para que lo maldijera. Los moabitas eran enemigos. O sea, ¿cómo Noemí se va y Elimelech a esta tierra que Dios ha dicho que no?
Y encima se casaron con esa mujer. Pero las cosas de Dios son tan increíbles que Dios de los planes más increíbles saca bien. Y Dios sacó a esta mujer piadosa, Ruth, y la trae a ese lugar. Y todo el pueblo sabía que ella era virtuosa, mujer virtuosa. Vos le dice, todo el mundo, esa mujer sabe todo el mundo que ella es mujer virtuosa, pero el hombre, había algo que no sabíamos qué era, que él dijo, no me perjudica, eso no me conviene. La herencia Dice dice la herencia por los hijos. Quería la tierra, pero no quería no casarse. quería compartir Le la gustó la heredad. idea y quería la tierra. Oigan bien. Y el pariente más cercano respondió, no puedo casarme con Ruth. No puedo adquirir a Ruth. La tierra sí, pero Ruth no. Bueno, el paquete viene 2 por 1. Tiene que ser juntos. Y entonces dice ahí que no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. ¿Qué es sinónimo de perjudicar? Dañar. ¿Qué más? De perjudicar. Destruir su heredad. Probablemente, déjenme decirle, el hombre dijo, bueno, yo con esta mujer, la reputación mía se va a caer si me caso con una moabita. Con una mujer. Yo no puedo. ¿No? También dice que puede ser también que al llevar y tener hijos con ella iba a haber una división entre los hijos, de una israelita con los hijos de una moabita. Exacto. Y iba a ser un conflicto. Y ahí va a perjudicar la herencia. Y entonces, ¿qué ustedes creen? ¿Había que obedecer lo que Dios decía? ¿O había yo tenía que cuidar lo que Dios decía? Yo decía que había que levantarle un nombre al esposo de Noemí. Había que levantar un nombre a los hijos de Noemí, que estaban muertos. Pues miren. Vilma, ahí vemos también que él es egoísta. Porque Sí. vos no pensó en eso, que se le iba a dañar su descendencia ni nada de eso. No Sí. quería ver esos conflictos. Vos no tenías mujer. Bueno, no sabemos tampoco si te tenía. Porque no dice. A lo mejor. No dice que te tampoco tenía. Pregunta a Marisa, ¿eh? Sí. Que tampoco dice que él era casado ni que tenía hijos. No. No lo dice por ningún lado. Era el próximo descendiente. Entonces, ¿qué sucede? Pero la despreciaban mucho a Ruth. Sin embargo, yo leí que ella era de la 11ª generación. O sea, ya yo no estaba maldita. No, está bien, vamos a ver eso más adelante, pero sin embargo, ustedes saben que los judíos no se mezclan con nadie. Sí. Todavía el día de hoy, no sé usted Era por mandato del Señor. no se mezclaban con nadie. Fuera lo que fuera. Es más, ya la gente decía que Noemí le pasó eso y a León por irse para allá. Por eso Por eso digo, merecemos. ven acá, aquí se metió un problema y me lo va a echar a mí para arriba. No, olvídate. Ahorita me muero yo. Muy bien. Pues miren entonces que eso fue una buena idea que lo podía perjudicar, porque lo vamos a ver ahora en una lectura. Y la costumbre, dice, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempo pasado de Israel, tocante a la redención, acuérdense que redención es liberar, comprar, adquirir, ¿qué más era? Liberación, eso es redimir. Redimir es que había un pariente que tenía deuda y para que no fuera preso usted pagaba. Liberar, comprar, era todo eso. Liberar de la esclavitud. Adquirir, exactamente. Por lo tanto, era la costumbre, oigan bien, que una costumbre rara, para resolver, confirmar cualquier asunto, seguir un intercambio. Y el intercambio era que uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel. Fíjense bien que eso fue lo que pasó. Un pacto, ¿no? Cristo es, por eso que se dice, Cristo es nuestro redentor. De ahí de donde viene la palabra redimir. Cristo nos liberó del pecado, de la culpa, de la condenación, de nosotros mismos. Y hoy también hubo un intercambio. El Padre tomó a Cristo y su sangre y nos liberó, nos perdonó a nosotros. Ese es el intercambio que hay entre nosotros. Dice que esa forma de hacerlo está en Deuteronomio. Y dice que de Deuteronomio se siguió ese ritual de hacerlo de la sandalia hasta Amos. Muy bien, estamos, muy bien. Queridas mías, por eso es importante esta palabra, redimir, redención, redimiré, redime, redímela. Esta palabra es muy importante para nosotros, por eso mismo Cristo es el redentor, Cristo me redimió. Esa palabra debe ser preciosa. Cuando yo la oiga,
yo tengo que tener presente que Cristo me compró Me salvó. con precio, no gratis, costoso. Él tuvo que sufrir la muerte más horrorosa y no solamente la separación de Dios. Porque cuando nosotros pecamos hay una separación de Dios, hay una lejanía, hay una distancia. La ira de Dios está todos los días contra el impío. La ira de Dios está todos los días contra el pecador. Entonces, por lo tanto, mis amadas hermanas, nosotros sabemos cuando alguien nos diga, ¿qué es redimir? ¿Qué es redención? ¿Qué es redentor? Nosotros tenemos que tener esa palabrita ahí. Nosotros sabemos que eso es lo que significa la palabra y que Cristo es mi redentor. Por eso, Señor, gracias que tú me redimiste, gracias por tu redención, gracias que tú eres un gran redentor, gracias por este intercambio. ¿Oyeron? Hubo un intercambio. El cordero, todo el mundo tenía que llevar un cordero y matarlo y sacrificarlo. Dios hizo redención con Adán y Eva, tomó un cordero y lo sacrificó para quitarle la piel y derramó sangre. Ese es el primer símbolo y acto de redención. Igualmente nosotras tendríamos que ir al altar donde el cura, donde el sacerdote, y sacrificar un cordero con sangre, pero ya el Señor hizo eso una vez y para siempre, para nosotros. Eso es el Evangelio, nosotros tenemos que saber eso. Si no lo entendemos, si no lo sabemos, no estamos entendiendo lo que pasó. Esto es un símbolo, todo esto es un símbolo, una historia de lo que Cristo hizo. Vos es el novio, Ruth es la iglesia, Ruth es la novia, igualito. Eso es el matrimonio, un símbolo de Cristo y la iglesia. El pariente más cercano, acuérdense que es una sandalia que se la dan. El pariente más cercano dijo a vos, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. El hombre dijo, bueno, esto no es un negocio para mí. Esto no es un negocio, pero vos, oigan bien, él está despreciando que iban a ser de ahí el Salvador. Él está despreciando que de ahí va a venir David. Él despreció como Jacob y Esaú. Él despreció lo más bello, la oportunidad más grande que se le estaba dando. Pero no lo sabía. Bueno, pero así somos mucha gente. Se nos ofrece la salvación gratuita y la rechazamos. En vez de decir, este más cercano, me tiro su nombre ahí. Exactamente, así es. Señores, a veces nosotros tenemos que entender que nosotras muchas veces rechazamos las bendiciones de Dios por no entender, ver la belleza de la estrategia espiritual que está detrás de todo esto. Dios está trabajando lo invisible. ¿Que Dios usó a una moabita? Sí. Ay, pero hay una moabita moderna. Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, sin embargo, tú ves como él quería sí, la tierra. Entonces, él tenía deseos de cosas que no eran las correctas. exactamente. Excelente, Carmina. Excelente observación. Señora, él se fijó en las cosas temporales. Quería la tierra, pero no quería la descendencia. Acuérdense que la primogenitura y la descendencia para Dios era importante. Igual que la tierra, pero la tierra se queda aquí y perece, pero lo otro es eterno. Espiritual. Excelente, exactamente. Entonces dijo dos solo ancianos, porque ese hombre estaba decidido, ay, qué maravilla que este hombre dijo que no. Tenía los dedos así. Y dijo a los ancianos, vosotros sois testigos, oyeron, De una vez. hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Y además he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio del lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Se hizo una acta de cosas. Oigan bien, ahí es donde dice que Malón era el esposo de Ruth. Pero yo puedo preguntar algo ahí. Sí, dame un o segundito. lo dejamos para después. Dame un segundito. Entonces, oigan bien, él ha comprado todo, como él dijo, lo que pertenecía a aquello, y a Ruth la Moabita, para que el nombre del divo. ¿Por qué, mis hermanas? Porque el nombre es un favor que le está haciendo vos a ese nombre de esas personas, de esos hombres que se quedaron sin descendencia, iba a ser borrado. Hoy, nosotros no sabemos ni quién es Malión ni qué León, pero está por la eternidad, como estamos diciendo, escrito en la Biblia el nombre. Dime, Amarili, ¿qué tú vas a decir?
No, yo quería preguntarte, por ejemplo, que yo he leído que era para preservar el nombre, inclusive que se le ponía el nombre del difunto también, pero aquí no vemos que se le puso el nombre de Vamos Malón. a ver, eso es buena, excelente observación. Excelente observación. A ver, Elisa vamos a ver más tarde. Ella dice que no se le puso el nombre de Malón, porque se suponía que él tenía. La vecina fue la que puso el nombre. Vamos a ver, espérense. Vamos a ver. Oigan bien. Y todo el pueblo que estaba en el acto y los ancianos dijeron, testigos somos. Entonces hicieron una bendición para vos y para Ruth. Oigan bien, qué bendición. ¿Quién no quiere esa bendición? Ese hombre se perdió. El otro pariente cercano se perdió esta bendición. Haga el Señor a la mujer, a Ruth, que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea, que son la madre, oigan bien, de las 12 tribus de Israel. De una manera diferente, con amargura, pero Dios fue en su soberanía hizo eso. Las cuales edificaron la casa de Israel. ¿Las mujeres edificamos casas? Sí, son los varones los primogénitos, pero miren qué bonito, nosotros somos muy importantes. Nosotras somos las que edificamos la casa. La mujer sabe, edifica su casa. Lea y Raquel, aunque era mujer imperfecta, y Dios lo pone en la Biblia, lo que ellas eran, pero edificaron la casa de Israel. Esas son las madres de las 12 tribus de Israel. Aquí Israel es Jacob. En este caso, Israel es el pueblo. Jacob ahí. Sí, Jacob, pero es el caso. pueblo, sí. Que tú adquieras en Efrata y seas célebre en Belén. Oigan bien. Así que, mis amadas, esta bendición es muy importante, esta oración. Cuando uno le puede decir una cosa, que Dios te haga una edificadora de tu casa. Eso es una bendición preciosa y hermosa. Eso es lo que todavía nosotros queremos ser. Que no se nos diga, la mujer necia con su mano derriba, destruye con su boca y con su lengua. Dice ahí, y además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Hermana querida, yo voy a hacer un par ahí, le voy a pedir a todas que vayan a Génesis 38. Esa es una historia muy hermosa que tenemos que hacerla para que ustedes entiendan. Génesis 38, porque está ahí citada. Está citada en ese texto. Y yo voy a ir diciéndole la historia. Miren. Judá, el de la tribu de los judíos, porque acuérdense que eran 2 hermanos, no fue José ni Rubén, fue Judá, hijo de Jacob, de los 12 hijos, ese es el padre. Judá era uno de los hermanos y el que Dios le dice, tú eres león. Cuando Jacob lo bendice, y entonces de ahí es donde viene el nombre de los judíos. Judá, bueno, dice el versículo 8, se separó de sus hermanos, estoy en 38:1, y visitó a un adulamita llamado Ira. Allí vio Judá a la hija de un cananeo, Súa, la tomó y se llevó a ella. ¿Cómo se llamaba la esposa de Judá? Súa, muy bien. Ella concibió, le dio un hijo, le puso Concibió otra vez, le dio un hijo y le puso Onán. Y aún dio a luz otro hijo y le puso Sela. ¿Verdad? Y fue en Kesit que lo dio a luz. Oigan bien. Tuvo 3 hijos, Judá, varones, no sabemos las mujeres, pero si tuvo mujeres, pero aquí estaban 3 varones. Cuando crecieron, ustedes que en la Biblia, cuando crecieron, Judá tomó para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Crecieron los hijos, el mayor, el primogénito, que usted sabe que viene de la descendencia del Mesías, que todo el mundo estaba buscando de donde venía la descendencia, sucedió que se llamaba y él vio una mujer que se llamaba Tamar y se la compró la mujer Tamar y la casó. Pues, ¿qué pasó? Oigan esto es triste, pero esto es muy atención. Entonces, pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Oigan esto, mis amadas. Él era malvado, el mayor, y el Señor le quitó la vida, joven, y estaba casado. Entonces, oiga, mira, la ley del levirato viene aquí. Entonces se murió no tuvo hijos, Tamar su viuda, no tenía hijos, y entonces, ¿qué sucedió? Había que buscarle descendencia a
Ya Judá también quería buscar descendiente, tal vez venía el Mesías de ahí, acuérdense que están buscando todo esto, todo el mundo. Entonces, Judá, El 8. el 8, entonces Judá dijo a Onán es otra cosa que hay. Llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Oyeron, su papá le dijo al segundo, la ley del levirato, cásate con tu cuñada. Ya nosotros habíamos estudiado esto. Onán sabía que la descendencia no sería suya. ¿Oyeron? Y acontecía que cuando él tenía relación sexual con la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Dios le había dicho, tienen que darle descendencia para que no se acabe la raza de los judíos, para que continúe. Y él dijo, espérate, pero si yo tengo un hijo con esta cuñada, este hijo no va a ser mío, no va a ver mi nombre, sino el nombre de mi hermano. Y él, no sé si ustedes saben que hay personas, por ejemplo, los gnósticos, yo sabía, porque trabajaba en una compañía que los dueños eran gnósticos, ellos decían que el semen es la fuerza del hombre. La energía. Y entonces, estoy diciendo esto, entonces ellos derraman, no sé si es así todo, pero eso es lo que yo entendía, ellos derraman para no tener descendencia. Hermanas, hoy día hay muchos hombres que no quieren tener descendencia. Ellos inspiran cuando van a tener eyaculación para que suba el cerebro, para que le dé energía. No sé. Algo así, ¿no? Yo no sé lo que es. Estas son las religiones raras. Lo cierto ¿El es. pecado de Ramala? No sé. Mira lo que dice ahí. Yo no sé. Bueno, en este caso por la descendencia sería. Se derramaba el semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. Y también a él le quitó la vida. El Señor dijo, pero es así. No me van a obedecer, que van a ver. Yo estoy buscando, oigan bien, Dios tiene su plan de Judá, va a tener la genealogía de Cristo. Oigan bien, de Judá y sus hijos va a salir la genealogía de Cristo. Sería por eso que De León no Judá. nacían varones los primeros. No, es que los primogénitos son muy importantes. Para ellos, aunque fuera una hembra que nacía, el primogénito era un varón. O sea, oigan bien, entonces, Oigan bien, entonces dijo Judá, mi madre, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay un problema. Se están muriendo mis dos hijos. Imagínense el dolor para un hombre que dice, usted sabe que Abraham decía, no tengo descendencia. Vino Ismael, no es Ismael, es Isaac que lo sacrifique. Entonces, ¿cuál va a ser? Para ellos era tan importante porque la promesa que Dios había dado era a través de un varón, de Eva iba a venir, pero Raquel y Lea, David tuvo sus hijos, Judá estaba, entonces Judá sube a Súa y tiene 3 varones y de los 3 varones nada más me quedan 1. Se me ha muerto, es un dolor muy grande, hermana. Aparte de decir, nosotros lo vemos fríamente, la muerte de un hijo es muy triste y muy doloroso. De 2 hijos es insoportable. De 10 hijos como a Job es demasiado. Nosotros tenemos que ponernos en este lugar de este hombre. Entonces, dijo, estoy en el versículo 11. Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, que era más chiquito. Pues pensaba, él dijo, bueno, él es muy chiquito, todavía está muy joven, pero dentro de él sabía, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. La mujer se quedó viuda, joven, sin casarse, esperando. Oigan bien, así que Tamar se fue y que son casados. El 12, pasaron muchos días y murió Súa, se quedó viudo Judá. Y pasando el duelo, no sabemos cuánto, si es un año, no sé cuánto, Judá subió a trasquilar las ovejas de Timná y se lo hicieron saber a Tamar, oyeron, el 13, diciéndole, aquí tu suegro va a Timná a trasquilar sus ovejas. 14, entonces ella quitó su ropa de viuda, ella usó una estrategia aquí, Ella tener un redentor. Exactamente, ella estaba, vamos a ver esto, ella se quitó su ropa de viuda, se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Naín, que está en el camino de Timná, porque veía que Sela había crecido
y ella aún no le había sido dada por mujer. Ella dijo, bueno, pero Sela ya es un hombre y todavía yo no tengo el Ella redentor. esperando ahí. El nombre de mi marido. El nombre de mi marido yo quiero redimir. Y oigan bien, entonces, cuando la vio Judá, ella se vistió. De ramera se vistió. Pensó que era una ramera que se había cubierto el rostro. Y se desvió hacia ella junto al camino. Parece que las rameras no se cubrían el rostro, pero ella sí se cubrió el rostro. Vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Fíjense, este es un rebú. Pero sí sabía que era él. Claro, pero ella ya dijo, ven acá, no me van a dar este hombre, yo voy a redimir esta. Oye, pero como era cosa de Dios, porque se fue de un solo cantazo. Oigan bien. Saidi, oye bien. Ella dijo, ¿qué me darás por estar conmigo? Le dijo ella. Y él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo, me darás una prenda hasta que lo envíes. ¿Me va a dar una? Y él respondió, Le ¿qué? dijo, dame. Ella le dijo, dame. Él dijo, ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo, dame tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Hermana querida, vamos a un par que cuando un hombre tiene deseos, Dios no. esto es un, no, es un peligro. Oigan bien, es un peligro. Es un peligro porque yo Dios se no. lo digo a ustedes, es un peligro. Aunque él estaba viudo ya, pero Y necesitado. No piensan adecuadamente. Es verdad. oigan bien, hermanas, entonces, Y no pensó también que podía dejarla preñar porque Pero- él no le echó fuera en tierra. oigan bien, tu sello, tu cordón y el báculo que tiene en tu mano, y él se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Querida, vamos, el 19, ella se levantó, se fue, se puso su ropa de viuda otra vez. Cuando Judá envió el cabrito con su amigo para recobrar la prenda, la mujer no la halló. Dijo, no está ahí la mujer. Dios de mi seguridad. Y preguntó a los hombres del lugar, el amigo, ¿dónde está la ramera que estaba en Enei junto al camino? Y le dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Eso no es ninguna ramera. Bueno, y él volvió a donde Judá y le dijo, no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron, aún no ha habido ninguna ramera, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dice que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla, que se quede con su bastón, su sello y su cordón. Porque todo el mundo se va a reír de él, ¿entiendes? No, entonces que sea en secreto, que no se sepa. Ya ves que envié este cabrito y tú no lo has encontrado. Y sucedió que como a los 3 meses, oiga, esto es como un chantaje, esto es como una gente que dice, yo tengo algo, una prueba contigo. Prueba de Benito. Y sucedió que como a los 3 meses le dijeron a Judá, tu nuera Tamar ha fornicado. Ay, papá. Y aquí ha estado encinta. ¿Ustedes saben lo que le pasaba a esa gente? La apedrean hasta la muerte. Ah, pero ese hombre no es fácil, ¿no? Le dio los hijos. Y se ha quemado. Sí, óigame, tu nuera Tamar ha fornicado y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Jacob dijo, sacarla y que sea quemada. Eso es injusto, hermana. Él le dio un hijo, se murió, le dio otro, ella está esperando el tercer hijo. O sea, es injusto. Y lo esperó por el tercero de materna. Y así se libra de la del tercero. Oigan bien. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Ay, Le mandó el cordón, le mandó el sello y le mandó el báculo. Pero me imagino como testigo. No, espérate, no sé. Y añadió, Claro. te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Y Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo. Por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de la luz aquí había mellizos en su seno. Miren qué historia de un levirato. Es una historia increíble. Recuerden que de esta historia viene Cristo, que todo el mundo está buscando al Mesías, que todo el mundo quiere tener un hijo. Todo el mundo, la virgen, estaban pensando porque sabían las escrituras, va a venir una virgen y va a quedar embarazada. Y esto es miles de años antes que está pasando. Entonces, aconteció que mientras daba luz, ella, un mellizo, uno de ellos sacó su mano, como Esaú y Jacob. ¡Fu! yo soy grande. Y entonces vino la partera y le puso un hilo escarlata
porque dijo, este salió primero. Pacto. Pero aquí sucedió que cuando él retiró su mano, el bebé, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron Fares. Fares es el de donde descendió Cristo, de donde descendió David, de donde viene Boz, de Fares. Entonces, óigame, no es el que salió la mano, fue Fares el que abrió la brecha. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara. Hermana, ¿por qué esto es importante? Por la que la genealogía es importante, la historia es importante, la Biblia es importante, la palabra de Dios es importante. Los planes de Dios, cuando uno los mira así, uno lo estudia, uno se queda como asombrado, pero óigame bien. Por lo tanto, en el versículo 15 de Ruth 4 dice, espérense, el 12. Sea tu casa como la de Fares. Acuérdense que Fares era familia. Fares, este niño mellizo que salió de Tamar y de Judá. ¿Y cómo era la casa? El que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará. El Señor es que da descendencia, mi amada. Por más que yo me afane, que yo quiero. Perdón, Dime. pero Judá aún después que Tamar tuvo los mellizos, no la redimió. Entonces dice que ella se redimió ella misma. Vamos a ver. Entonces, esa fue la bendición. Nosotros tenemos que tomar las bendiciones y las oraciones. Cuando nosotros vamos a darle a una gente bendición, que tú seas como la mujer, que edificaron la casa de Israel, que la descendencia del Señor sea dada por él. Vos tomó a Ruth, fue una boda, ella fue su mujer, se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera. Oigan bien, la fertilidad, el concebir viene ¿de quién? Del Señor. El Señor hizo que concibiera. Porque si el Señor no quiere, no hay más hijos, ni hay más descendencia, ni hay nombre, ni hay nada. Dios quiso y le dio su hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, las mujeres, amigas de Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Ahí vemos una bendición. Tener hijos, mi amada, no es no es, si no, dígamelo a mí. Yo siempre quería tener mis hijos, me dio trabajo, yo duré 2 años y medio, toda embarazada. Yo no tomé nada casi. Y eso era, ya ustedes saben. ¿Tú tuviste 3? Y después, ¿Quisiste o quisiste tener más? Yo quería tener más, tuve una pérdida entre el segundo y la tercera, 6 años. Sí, duré para tener al otro. Pero es decir, que tú tuviste como la mujer de Israel, cuando llegaran. Y óigame bien, y todavía, por lo tanto, yo oro por mi nieto, y ese Señor quiere. Es si Dios quiere, no es que yo quiera. Entonces, Señor, en la otra parte dice, sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Oigan 2 veces. Ahí está la palabra redención otra vez. Restaurador, redentor, sustentador. Todo eso es Cristo, mis amadas. Porque tu nuera que te ama, esta es la única vez que se dice amor ahí, que te ama de verdad con toda su alma, es de más valor para ti que 7 hijos le ha dado a luz. Yo digo a mi esposo, tú eres de más valor para mí que 7 hijos. Porque estamos él y yo solo. Él es más valor que 7 hijos. Y entonces, hay personas que son más útiles que muchos hijos. Te cuidan más, te ayudan más. O sea, hay gente que son hijos espirituales, que son mejores que los hijos biológicos. Y hermanos. Literal, mejor que los hijos biológicos. Entonces, Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, fue su nodriza, y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo que ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. ¿Oyeron? Estas son las generaciones de Fares, acuérdense. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ran, Ran engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Fíjense una cosa, Salmón era el papá de Boz.
Salmón era el esposo de Rahab la ramera. Rahab era la suegra de Ruth. Eso es increíble, las cosas de Dios. Si vamos a Mateo 1, ustedes van a ver que está Fares, está Judá, está Tamar, está Rahab y está Ruth. Y está Betsabé. Son 4 mujeres en la genealogía de Jesús que eran pecadoras, que hicieron una cosa y Dios fue de ahí que sacó la genealogía de Cristo. ¿Sabes, Abel? Mis amadas. Hasta ahí hemos hecho las observaciones.